Buenos días, hermanos. Antes que empezamos, déjeme orar. Dios Padre, gracias por hoy, por el hecho que tú tenías hoy en tu mente, en tu plan, antes de la fundación del universo. Gracias por el hecho que de estos hombres podrían asistir la acción, ver este devocional, Señor. Te pido que tú hablas a través de mí y ayúdanos a aprender tu palabra y más de aprender, de ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser mejores pastores, líderes y maestros, Señor. Más déjanos ser mejores personas en Cristo, Señor. En el nombre de tu bendito Hijo te pido esto. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Colosenses, capítulo 1, versos 28 y 29. Déjeme leerlo. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Como antes, queremos utilizar 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 como nuestro bosquejo para nuestro devocional. Voy a leer eso también. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bueno, como bosquejo, tiene las ideas que podemos utilizar cuando estamos mirando viendo un pasaje de la Biblia. Primero empezamos con el contexto, porque dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entendemos que Dios habló la escritura y para entenderlo más bien tenemos que entender el contexto de este pasaje. Tenemos que leer el capítulo antes, el capítulo que sigue. A veces todo el libro, a veces tenemos que entender más detalles, a veces menos, pero lo que estamos tratando de entender es el contexto, es decir, quién, o qué, cuándo, por qué, dónde, cómo. Queremos entender quién escribió este pasaje. Bueno, sabemos que todo fue inspirado por Dios, que es la palabra de Dios, pero Dios utilizó hombres quien tenía su propio forma de escribir o de hablar, su propio lenguaje, que tenía su propósito. Tenemos que entender el propósito de escribir, quién fue su audiencia, cuándo fue escrito, si eso es importante. A veces sí, a veces no. A veces no sabemos exactamente dónde fue escrito, dónde está pasando este evento, y por qué y cómo. Eso nos ayuda a entender lo que Dios está enseñando en este pasaje. En este caso, sabemos que Pablo escribió a la iglesia en Colosenses para alentar a la congregación y para combatir las falsas enseñanzas que comienzan a arraigarse allí. Es decir, que él estaba tratando de
enseñar la verdad en vez de la sabiduría del mundo que ellos tenían. Utilizando 2 Timoteo 3:16 como nuestro bosquejo, vemos que la palabra de Dios es útil para enseñar. Entonces, esa es la primera pregunta que nos tenemos que responder. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? El predicador proclama Cristo, amonestando y enseñando con la sabiduría de Dios, con el propósito de presentar a Dios cada persona maduro en Cristo. Es decir, no estamos proclamando ideas del mundo o de nosotros mismos. Estamos proclamando Cristo. Estamos enseñando la palabra de Dios. Estamos enseñando la gente que deben seguir lo que dice la palabra. Y para seguirlo tienen que aprenderlo. Tienen que conocer la palabra. Eso es el propósito del predicador, de proclamar la palabra de Dios. ¿Y para qué? Para ayudar a la gente de ser maduro en Cristo, completo en Cristo. Bueno, nuestro bosquejo continúa que la palabra es útil para reprender. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos reprende este pasaje? Muchas veces somos tentados de proclamar la sabiduría del mundo en vez de la palabra de Dios. A veces es más fácil, a veces lo entendemos mejor, a veces vemos lo que el mundo está enseñando al mismo nivel que de la palabra, pero la verdad es, la palabra de Dios es sin error. Podemos confiar en lo que dijo Dios mucho más que podemos confiar en lo que escribió los humanos. Entonces, como eso es el caso, tenemos que utilizar la palabra. Tenemos que proclamar Cristo. Y no solamente para evangelizar, sino para que ellos puedan ser maduros en Cristo. Tienen que crecer espiritualmente. Tienen que dejar sus pecados. Para hacer esto tienen que entender qué es pecado. Qué cosas son pecados, qué cosas no son pecados. Como pastores, como maestros, líderes, tenemos la responsabilidad de enseñar eso, de predicar eso. Continuamos con el bosquejo. ¿Cómo nos corrige este pasaje? ¿O qué corrección debe tener lugar en mi vida como resultado del pasaje? Tenemos que recordar que nuestro propósito es formar gente que son maduro en Cristo a través de la palabra de Dios. A veces queremos utilizar, yo escuché sermones donde la gente, el predicador, utilizó videos o partes de películas, tratando de grabar la atención de la gente o de formar su punto. Pero la verdad es, esas cosas no son la palabra de Dios.
eso puede ser algo para ayudarle, pero no puede ser el mensaje. Tu mensaje tiene que ser proclamando Cristo, proclamando la verdad, enseñando la verdad, no lo que dice el mundo. Y no de la manera que dice el mundo, pero de la manera que dice Cristo, que dice la palabra. ¿Cómo podemos utilizar este pasaje para capacitación o instrucción en mi vida o en otras personas? Tenemos que ser usados por Dios de acuerdo con el poder de Dios para proclamar a Cristo, amonestando y enseñando a cada persona con toda sabiduría a presentar a Cristo, toda gente perfecta en Cristo. Somos herramientas. Debemos ser utilizados por Dios. Y para hacer eso, será mejor si uno sigue aprendiendo la palabra, orando, leyendo, aprendiendo más y más acerca de la palabra de Dios y acerca de Dios mismo, para que podamos ser cambiados, para que nosotros mismos podamos ser más y más maduros en el fe y en el conocimiento y en el espíritu. Tenemos que ser ejemplos a la congregación para que ellos puedan seguir a nosotros. Viendo, mira, el pastor haga ese, yo puedo hacer ese también. Si no está haciendo lo que debe hacer, vas a ser un modelo mal, ¿no? Tú no solamente proclama con tu voz, pero con tu vida. Tienes que vivir la palabra de Dios. Tienes que ser el pastor, quien es el modelo, para que, como Pablo dijo a otros, que ellos deben vivir de la manera que él vivió, tú también debes decir eso a tu congregación, que ellos deben vivir de la misma manera que tú, porque tu vida habla como tu voz, a veces más, con más poder, porque la gente se ve. Tenemos la responsabilidad de proclamar con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Si no puedes decir que Dios está obrando poderosamente en ti, tú tienes que arrepentirse, tienes que buscar por qué, tienes que confesar, tienes que buscar su palabra, tienes que ser suyo. ¿Cuál parte de tu vida, de tu mente, de tu
corazón, tienes que cambiar. No estoy diciendo que si no sientes el poder de Dios en tu vida, que tú estás pecando. Lo que estoy tratando de decir es que uno debe ver el poder de Dios en tu vida. La vida cristiana, de cristianismo, no es una vida de emociones, pero Dios sí utiliza nuestras emociones. Podemos sentir paz con Dios cuando estamos haciendo lo que Dios quiere. Si no tenemos esa paz, tenemos que buscar lo que Dios quiere de nosotros para que nosotros podamos decir, Dios sí está obrando entre mí. Que Dios sí está utilizándome como Él quiere, no como un pecador, pero como un hijo. ¿Sí? Nosotros podemos entender la idea cuando digo, Dios está utilizando toda la gente. Unos para la buena, otros para lo malo. No queremos ser la gente quien Dios está discipulando. No, discipulando, no. Castigando. Queremos ser la gente quien Dios está diciendo, estás obrando bien, hermano. Sigue lo que estás haciendo. No queremos ser la gente quien Dios tiene que corregir. Pero será mejor que Él nos disciplina en vez de no, porque no somos perfectos. Tenemos que recordar eso cuando estamos proclamando la palabra, cuando estamos proclamando a Cristo. En la misma manera que nosotros mismos no somos perfectos, también la congregación son seres humanos. No son perfectos también. Tenemos que proclamar el amor, la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Y el amor, en el caso que podemos entender que Dios ama a su gente, ama a su creación. Y tiene propósito para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar eso a la gente para que ellos puedan madurar. Gracias, hermanos, por este tiempo. Ojalá que fue una bendición. Dios le bendiga. Amén.